el despropósito que vienen haciendo los gobiernos nacionales en orden a establecer seriamente cuánto debe ganar un jubilado, cuánto debe ganar un pensionado, frente a una crítica situación económica. No nos vamos a poner a hablar de este tema, sino vamos a comunicarlo. Tenemos en línea al defensor de la tercera edad, el doctor Semino. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Un placer poder saludarlo nuevamente. Eugenio, yo siempre no pregunto lo mismo. Lo que pasa es que actualizo el problema y creo que lo que le están dejando a los jubilados, la pesada carga de no percibir lo que verdaderamente necesita, ¿no? Sí, estamos hablando, y esto es lo llamativo, de 5 millones cobrando en este momento 260.000 pesos de haber, 1,5 millones más que recién se le va a reajustar después de 2 meses que no tuvieron reajuste, que son aquellos que tienen aportes directos, 30 o más años de aportes directos al sistema, no tuvieron reajuste porque no aplica la fórmula para con ellos, sino que están atados a una particularidad publicitaria de su época, que es el 82% móvil, pero el salario mínimo vital y móvil, que sabemos no hubo modificaciones. Recién reunió el Poder Ejecutivo al Consejo del Salario el 30 de abril, por lo cual tampoco hubo acuerdo con las centrales de trabajadores, por lo cual se fijó por decreto y van a tener este sector, tal vez por pago complementario, el reajuste correspondiente a 9 puntos del mes de abril y 6 puntos del mes de mayo, establecido para el salario mínimo vital y móvil, pero recordemos que en estos últimos 3 meses no tuvieron reajuste, ¿no? Así que ese es el panorama que estamos viviendo. Claro. Y grotescamente, ¿no? Esto lo asumo con toda responsabilidad, grotescamente y como una burla hacia el sector pasivo, el expresidente Fernández, que tuvo el despropósito de todo malograrlo para hacer la presidencia horrible, la peor de la historia, ¿no es cierto? Aparece con un retroactivo, aparece para mí, ¿no?, como una burla hacia la democracia, hacia las instituciones democráticas. Sí, lo es, y habla, fíjese, de un presidente en cuyo periodo es cuando más perdieron poder adquisitivo las jubilaciones y pensiones, ¿no es cierto? Sí, claro. Esto objetivamente, no avalorativamente, de la apreciación que pueda tener uno en términos de lo subjetivo, claro, a quien le gustó más, menos, el gobierno, la persona y demás. Bueno, perdieron prácticamente el 80% de su poder adquisitivo o más, esos saberes, por lo cual sí, desde lo que es, hay un tema, Carlos, que es el efecto simbólico de las medidas o lo que generan las leyes, ¿no? Que es la gran diferencia entre la legalidad y la legitimidad. Es decir, la legalidad tiene que ver con la ley escrita, en este caso la ley 24.018, que es un anacronismo, ¿no? Es una ley que quedó del 93, donde están cobrando, como hablamos más de una vez, sí, no solo el nuevo beneficiario actual, el expresidente, sino la vicepresidenta, inclusive violando la propia ley, porque cobra 2 beneficios emanados de la ley, que establece que solo se puede cobrar uno, y figuras determinadas, ¿no? Claro. Rodríguez Sá, que pasó un ratito por la presidencia, el condenado vicepresidente Wu, etcétera, etcétera. Sí, es un agravio a la democracia y no es un tema menor, porque habla de la baja calidad institucional que tiene nuestra república, desgraciadamente, ¿no?
¿sí? Y como colofón de todo esto, Eugenio, hay que decir que todavía este gobierno, el actual de Milei, Sí, sí. tampoco te está haciendo los deberes como la gente, porque se está aprovechando hasta de situaciones políticas. Ojo, no me quiero meter en el tema del hijo porque no me interesa por ahora hablar de un juez federal que proyecta ser cortista. No, me preocupa muchísimo Milei en términos de no encontrar el camino y en todo caso sacándole la guita a la ANSES para, digamos, mejorar la performance literaria que necesita el Estado, ¿no? Sí, se está manteniendo el llamado superávit fiscal de los meses de enero, febrero, vamos a conocer, bueno, marzo y vamos a conocer seguramente abril, que es a costa de lo que se le paga menos a los jubilados. El ahorro proviene de los jubilados, es decir, el superávit lo están pagando los jubilados con su vida. Y fíjense que hace 4 meses que se vino meneando el tema de ver qué tipo de reajuste, qué tipo de ley, y hoy esto pasó a ser un trámite administrativo en la Comisión de Seguridad Social, sí, donde hay 3 o 4 dictámenes que se está viendo. ¿Y sabe lo que se está discutiendo en esas comisiones? En esa comisión en particular, en realidad ver alguna pequeña recomposición en relación a lo que fue la pérdida del 20% de inflación del mes de enero, es decir, y ver si se puede pagar algo de eso en cuotas. Es decir, una cuestión totalmente, se lo comentaba un colega suyo hoy, totalmente asincrónica con la realidad que está viviendo el sector, que está viviendo la sociedad argentina, pero el sector en particular, inclusive mintiéndole, porque fíjese que, y pasa inadvertido, y como he dicho más de una vez, con todo respeto a los oyentes sanjuaninos, con la connivencia de todo el sistema político, digo, ¿por qué planteo el tema del respeto hacia los oyentes? Porque debiera hablar de otra palabra, pero porque todos tienen la cola sucia con esto, entonces todos acompañan a través del silencio. Fíjese que en este mes decíamos, los jubilados de la mínima, 5 millones, están cobrando 260.000 pesos. Y se llega a eso, y ese fue el anuncio, a partir de aplicar el IPC de marzo, que fueron 11 puntos. Ahora, esto no es así, porque esos 11 puntos no se aplicó sobre el total de lo que percibieron estos jubilados el mes pasado, sino simplemente sobre el haber. El haber pasó de 170.000 pesos a 190.000 pesos. Pero el llamado bono, el bono negro del cual hemos hablado tantas veces gracias a su amabilidad, sigue siendo el mismo que en marzo. Es decir, marzo, abril y mayo tienen el mismo bono, por lo cual los 260.000 pesos son resultados de que ese 11% que dicen haber aplicado se convirtió en un 7%. Es decir, estuvo 4 puntos por debajo del IPC, aplicando conforme el decreto el llamado IPC. Y de ese bono nadie habla, nadie habla, y es el 60% en algún momento, el 40% en otro, como ahora, del haber que cobra el jubilado de la mínima, ¿no? Claro, claro. Y claro, es visible por ahí la actuación o la sobreactuación de algunos legisladores nacionales como María Eugenia Vidal, que está hablando de unos proyectos que decía usted su porcentaje como una recomposición. Yo creo que acá no se está respetando, y este es el concepto que quiero dejar en esta entrevista, Eugenio, no se está respetando la situación exacta del jubilado, y que uno que le toca la responsabilidad periodística, arrimarse por ahí a un organismo del Estado, la misma farmacia que uno visita habitualmente,
y se da cuenta el despropósito, la suba, el incremento que ha tenido. Absolutamente. Ha sido terrible, usted lo sabe mejor que yo, Eugenio. Sí. Mire, lo hemos hablado, gracias, insisto, a que usted ha seguido este tema a través del tiempo, pero desde alimentos, desde vivienda, desde medicamentos, y ahora tarifas, digo, como si fuera poco, y tal vez en algunos lugares esto implique un gravamen menor, pero hoy ha llegado el frío, por lo menos a Buenos Aires, y a la Patagonia mucho más, y las tarifas de gas y de luz llegaron con unos incrementos monumentales, y la segmentación de tarifa social es totalmente equívoca, no se da en la mayoría de los casos de los jubilados. Entonces el jubilado hoy, más allá de todos los pesares que tenía, tiene que optar entre poder calefaccionarse o no. Y esto es la siguiente ecuación, digo, para los señores legisladores, para los señores miembros del Ejecutivo, es menos calefacción, más neumonía. Esto es lo que se le incorpora al dramático escenario que están viviendo las personas mayores en la Argentina. Uno, cuando habla de esto, parece que es el cartero de las malas noticias. Simplemente lo que tratamos de reflejar, lo que es la voz de que quienes desgraciadamente no tienen voz en la representación institucional, ¿no? Y causa gracia por ahí, doctor, algunas designaciones concretamente políticas, como de alguna militante de la Cámpora, ingresado al gobierno por orden de Milei. Mientras tanto, el propio gobierno denunció el robo de computadoras en el ex Ministerio de Cultura por 290 millones de pesos, ¿no? Y es una presentación judicial que la ha hecho la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, pero la verdad es que uno lee estas cosas y se la comento a usted, doctor, porque usted también está informado de tantísimas cosas que pasan. Sigue la corrupción como si esto fuera, qué sé yo, el país menos ordenado del mundo. Es el colmo. Tal cual, mire, yo todos los días me levanto cuando llego a la Defensoría, cuando vengo en camino, pienso en Enrique Santos, ¿no? Porque uno se levanta todos los días y encuentra la Biblia al lado del calefón, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, se da cuenta, doctor, y usted representa muy bien esta función, ha quedado demostrado que con el silencio no han podido borrar las heridas que le han dejado a un país que sigue maltrecho, y la verdad es triste, duele mucho de que la tarea suya, y esto es lo importante, lo de uno es una continuidad profesional de muchos años haciendo periodismo, lo suyo es una tarea inconmensurable respecto de atender el segmento tan, como lo dijo el Papa, yo siempre recuerdo esto, ayer se analizaba en un panel de nuestra radio la situación de gravedad que transita la salud en la provincia de San Juan, y donde hay un acto de corrupción muy fuerte del gobierno anterior y no se sale de esa lógica, con lo cual tienen que volver al Estado de otro gobierno que después de 20 años sucede al peronismo, a hacerse cargo o al menos colaborar con lo que le pasa a una obra social de la provincia que por sí ha sido esquilmada, doctor, acá en la provincia. Sí, y está pasando con la mayoría de las obras sociales provinciales y también las sindicales, ¿eh? Claro. Y esto, bueno, el que paga siempre es el paciente, el que paga es el beneficiario, es decir, el que paga es el que pone la plata para sostener estas grandes estafas que se vienen dando a través del tiempo y que parecen no poderse cortar nunca, ¿no? Ahora, doctor Cellino, ¿hay algo que se esté haciendo, digamos, en la tarea que usted que es múltiple con respecto a
a la desatención que la Corte Suprema ha hecho invariablemente a los reclamos múltiples que se hizo, ¿no? Sí, mire, nosotros tenemos amparos desde el factor empalme del 2017 hasta los decretos de necesidad y urgencia de Alberto Fernández del 2020, y bueno, están todos, tenemos esos amparos, pero la Corte tiene cientos de miles de amparos que llegaron con los mismos motivos ya fallados en primera y segunda instancia, y que bueno, no resuelve nunca lo que uno casi administrativamente hace periódicamente, pedir puntos de despacho, que son desoídos porque precisamente la Corte no tiene tiempos, no tiene términos fijados legalmente para fallar, así que salvo algún jubilado en particular o alguna jubilada, los fallos de la Corte pasan a ser de eterno. Claro, perdón, y graciosamente, para justificarse, recientemente uno de los cortistas actuales dijo de que la Corte no debería estar actuando por medio, deberían ser casación, pero dictónganlo como quieran, pero el ciudadano no puede quedar desprotegido, y mucho menos el sector pasivo, doctor. No, y aparte en lo que es seguridad social no tiene competencia casación, así que en realidad es misión de la Corte. Pero aparte, en términos de lo fáctico, lo que sigue pasando hoy, tenemos decenas de miles de sentencias firmes en ANSES que se siguen sin pagar. Es decir, tienen que hacer ejecución de sentencia, otro juicio, han fijado a 30 para los funcionarios que nunca la terminan pagando, así que el estado de indefensión es enorme. Y yo les decía respecto a la Corte, fíjese que está cuestionado con recurso a la Corte lo que es el otorgamiento de la segunda pensión a la ex vicepresidente, y ahí estamos esperando que la Corte abra el expediente, porque estamos esperando, porque ese fue una denuncia original de la diputada Ocaña, que nunca apeló a ANSES, el fallo de primera instancia, que fallaron en pocos días a favor del beneficio y de la beneficiaria, con un dictamen de un fiscal que fue inmediatamente ascendido a camarista, y nunca pudo actuar la Cámara para rever esto, porque ANSES nunca apeló. Es el único expediente de los cientos de miles que apela cotidianamente, que no apeló, y que a su vez la Corte no abre, porque ahí estamos presentados como amigos curiae, amigos del tribunal, conjuntamente con el doctor Daniel Sauzay, constitucionalista, y con el doctor Luis René Herrero, ex presidente de la Cámara Federal Nacional de la Seguridad Social. Es decir, estamos esperando que se abra el expediente para emitir opinión al respecto e ilustrar al propio tribunal de lo que es la situación que estoy describiendo en este momento. Claro, y como si fuera un gracioso aporte, la vergüenza que exhibe la Corte Suprema de Justicia de la Nación es a ver, lo quiero decir con todas las letras. Mire, cuando la Corte no responde a estas cosas, mientras están invirtiendo, entre comillas, dinero en un sobresueldo, que definirlo a eso cesa, si lo resuelve así la Corte, el privilegio de otro sueldazo para la vicepresidenta y ex vicepresidenta de la Nación, bueno, se hace un acto de justicia. Está dando guita al que tiene guita, doctor. Sí, y está privando de justicia al resto, ¿no?
Exactamente. Doctor Eugenio Cenino con nosotros en Radio Alas, en la provincia de San Juan. Muchísimas gracias, doctor, y nos encontraremos, Dios mediante, la semana que viene. Buen fin de semana. Un abrazo grande para usted y para todos los sanjuaninos, como siempre. Y nos está debiendo una visita a San Juan. Acá lo vamos a esperar con Malbec. Con mucho gusto. Va a ser un gustazo, gracias. Gracias. Bueno, Tony, ya venimos con más. Queríamos tener la palabra de Eugenio Cenino, bueno, con creces, porque